El hecho guadalupano y la Virgen han sido mirados por diferentes generaciones, con matices también distintas a lo largo de estos casi 500 años. Son miradas dinámicas sobre la Virgen de Guadalupe. Ha llegado el momento de mirarla quizá con nuevas claves más actuales. Creemos que la mirada feminista puede ser interesante. La Virgen de Guadalupe, una mirada feminista aquí en Sacro y Profano. Los festejos sobre la aparición de la Virgen de Guadalupe tienen una profunda raíz cultural que se remonta al contorno mesoamericano conquistado por los españoles. Las apariciones de la Virgen se remontan, según los relatos, a diciembre de 1531. Estamos ante la devoción mariana más importante que existe en el mundo. La Basílica de la Ciudad de México es el santuario católico más visitado en el mundo después de San Pedro en Roma. Desde hace siglos, el fenómeno guadalupano atrae la observación de creyentes y no creyentes. Existen históricas polémicas entre partidarios aparicionistas y de antiaparicionistas. Tonantzin Guadalupe representa una fusión de culturas. Tonantzin era la diosa madre de la naturaleza y de la muerte. Era la madre de los dioses y una devoción muy respetada en la esfera mesoamericana. Dicha deidad femenina se sincretiza con la advocación extremeña a María. La imbricación de dos deidades femeninas desemboca en el culto religioso más extendido de México. Tonantzin Guadalupe es mujer. De manera profunda refleja lo que es la religiosidad popular. Es la fe de los sencillos que escapa al control eclesiástico. Es la práctica religiosa de hombres y mujeres campesinos, indígenas, jornaleros, taxistas, albañiles y obreros que no requieren grandes doctrinas. Es la fe de lo vivido, a través de expresiones simbólicas como la fiesta, la procesión, el festejo patronal y la peregrinación. Muy buenas noches, bienvenidos a Sacro y Profano. El término teología feminista es un concepto complejo. De manera simplista, y si me lo permite, reúne dos conceptos, teología y feminismo. La teología es una reflexión sistemática sobre Dios y hay muchas corrientes teológicas. Por otra parte, el feminismo es un movimiento social, político e intelectual que ha calado en la cultura contemporánea para tomar conciencia de la opresión, de la dominación, explotación de la mujer y, por supuesto, proponer soluciones. Por tanto, la teología feminista, también con variantes, busca denunciar, romper cadenas milenarias de sumisión y exclusión en los sistemas patriarcales que han sacralizado lo masculino en las iglesias y en las sociedades. Espero no me vayan a regañar acá nuestras colegas, nuestras teólogas, por este atrevimiento, pero más bien vale la pena por ello preguntarnos si es interesante releer los símbolos de la Virgen de Guadalupe, del guadalupanismo, a la luz de la teología feminista. Agradezco la presencia de dos teólogas sociales, Guadalupe Cruz, bienvenida Lupita. Gracias. Guadalupe Andrea, muchas gracias Andrea González, muchas gracias por estar acá. Andrea, ¿por qué crees que es importante remirar el hecho guadalupano? Pues yo considero que no nada más es importante, sino que es urgente. En una sociedad mexicana en la cual se vuelca sobre un día, principalmente el 12 de diciembre, en peregrinaciones gigantescas a visitar a la Morenita, a la Virgen de Guadalupe. Yo creo que es fundamental que se mire también, que se vuelva a retomar el hecho de que la Virgen es una mujer. Y como una mujer hay que voltearla a ver, como una mujer hay que voltear a ver a todas las mujeres de este país, estas mujeres que están viviendo situaciones de terrible violencia, que yo creo que es fundamental leer el hecho guadalupano a la luz de las experiencias reales de las mujeres. Porque la Virgen no es ajena al hecho de ser mujer, sino la Virgen, al ser mujer, debe ser mirada y debe ser experimentada a partir de ese hecho. Y no como una diosa, no como alguien ajeno, no como alguien etéreo,
sino como una realidad patente y real, ¿no? Toda esta gente que va a, y que todo el tiempo está hablando de la guadalupana, colgándose medallas guadalupanas, ¿qué tanto la ven como mujer realmente? ¿Y qué tanto valoran a las mujeres que tienen a su alrededor? Que eso es muy importante, ¿no? Porque tanto el Día de la Madre como el Día de la Guadalupana las sacamos de los lugares a lo mejor oscuros, ¿no? Sin embargo, es importante hacerla real hoy, aquí y ahora. Muy bien, gracias, Andrea. Pues la Virgen de Guadalupe, hemos tenido varios programas donde es muy importante, trasciende incluso lo religioso, ateos, marxistas que son guadalupanos. Es decir, es una impronta muy importante que tiene Guadalupe mujer en la sociedad y en la cultura mexicana. ¿Por qué es importante resignificar este símbolo de la guadalupana, no solamente en la dimensión teológica, sino también en la dimensión de la cultura mexicana? Mira, pienso que el símbolo en sí mismo se está resignificando cotidianamente, que es un símbolo que transmite significados complejos y también múltiples, que también nos muestran a una multitud de mujeres, de personas, y que se encuentra en algo así como en una diáspora, como en marcha, en peregrinación, en éxodo, ¿no? Entonces, es una imagen, un símbolo que de alguna manera está en los mercados, está en las calles, está en los restaurantes, está en las cocinas, está en los hoteles, está en las centrales de autobuses. Y entonces es una imagen muy querida, ¿no?, que acompaña permanentemente a las mujeres, a los hombres. Y a mí me parece que se está resignificando porque lo mismo puedes... así como estuvo en el movimiento de independencia, estuvo en el movimiento revolucionario y también con el movimiento cardenista, con el movimiento zapatista, incluso en esta última marcha que por la que se lucha para que el árbitro, el INE, sea neutral. Ahí está presente en esos movimientos y me parece que también está en un movimiento de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual, porque también peregrinan y van a la Basílica de Guadalupe, ¿no? También estuvo en estas movilizaciones de la Marea Verde, en donde se pretende que se respete el derecho de las mujeres para que tengan una maternidad libre y voluntaria y su derecho a interrumpir un embarazo no deseado. Entonces, por ahí es que se está ya resignificando este símbolo tan importante y valioso. Gracias, Lupita. Si entiendo bien, entonces, la Virgen tiene un significado particular en los diferentes estratos y las causas de la sociedad, desde sectores muy tradicionales hasta sectores vanguardistas de la sociedad. Y yo agregaría a la tipología que hiciste los migrantes, ¿no? Cómo se llevan a la Virgen como un símbolo de identidad, de fortaleza, frente a situaciones inéditas que viven en su condición de diáspora. Y eso es muy importante. Pues estamos conversando sobre la Virgen de Guadalupe, una mirada feminista. Vamos a una pausa y usted está en Sacro y Profano. Una mirada feminista, la advocación de la Virgen de Guadalupe, ese es nuestro tema. Andrea, no solamente estamos hablando de la Virgen de Guadalupe como un símbolo importante, sino también está Tonatzin, otra deidad que desde el mundo mesoamericano se articula, se funden, se sincretizan. Fray Bernardino II decía, bueno, ¿cómo es posible que vayan a ese cerrito donde había una deidad madre de los dioses? Bueno, es parte de esta fusión cultural que se da. Y por lo tanto, entonces, ¿cómo ves tú la madre de los dioses Tonatzin con la Virgen María de Extremadura que dan como resultado la Virgen de Guadalupe?
Bueno, pues la teología feminista está buscando la raíz de esta gran mujer, ¿no? Tanto la madre de Jesús, porque no hay que olvidar que la guadalupana es la madre de Jesús, ¿no? Porque hay quien la ve separada y sin embargo es la misma. Y la teología feminista va desde las diosas, va analizando y buscando a estas diosas con estos poderes tan maravillosos que tenían antes del cristianismo, antes de que se fundara la Iglesia Católica, y de ahí analizar la presencia de Eva, ¿no? En el Génesis, esta presencia de esta mujer a la cual se le ha mirado a través de la historia como una mujer que ha cargado una culpa, ¿no? Y después de analizar eso, se llega a la Virgen en el Evangelio, ¿no? Cómo este sincretismo y esta mezcla de deidades y figuras femeninas, ¿no? Hacen que esté también entrelazada otra imagen muy fuerte, que es la serpiente, que también es femenina, ¿no? Y cómo esta serpiente acompaña a las diosas en la antigüedad, la mayoría de las diosas de la antigüedad de las diferentes culturas, tanto mesopotámicas, egipcias, mexicanas, como la Tonantzin, que tiene su falda de serpiente, ¿no? Cómo esta figura también ha sido satanizada, igual que la figura de la mujer, ¿no? Cómo ha sido culpabilizada por un hecho sucedido en un mito del Génesis, ¿no? A la hora que tú ves la figura de las imágenes de la Virgen, no tanto en la guadalupana, pero sí en las otras vírgenes donde está pisando a la serpiente, ¿no? Es un hecho también muy fuerte en contra de estas divinidades odiosas de la antigüedad, ¿no? Y como Tonantzin cambia, dicen que en el mismo lugar donde apareció la Virgen era donde se adoraba a esta Virgen Tonantzin, y yo me pregunto, ¿cuánta gente que va y que celebra el 12 de diciembre no está realmente mirando a esta guadalupana como a una diosa, como a un ser sobrenatural que va a hacer milagro y va a posibilitar todas sus peticiones, ¿no? Incluso el culto a la Santa Muerte, ¿no? También, que es espeluznante para muchos, es una violencia estética. Sí, es muy interesante esto que planteas, Andrea. Ahora, ¿cómo en una sociedad machista como la nuestra, ¿no? Patriarcal, cómo es posible que estos símbolos femeninos, Tonantzin, Guadalupe, la serpiente, esté tan presente, haya calado tan profundamente en nuestra cultura? Pues mira, pienso que es un símbolo, una imagen muy rica, como que alberga en ella misma la diversidad y la pluralidad de las sociedades, más que las sociedades mismas, porque como que ella muestra o cobija a esos cuerpos que realmente importan, ¿no? O sea, ella tiene muchos sabores y saberes, y también en esos cuerpos que realmente importan sus lugares, sus relaciones, sus significados y sus vidas. Entonces, María de Guadalupe se encuentra a favor o en el lugar del mundo indígena. También se encuentra en el lugar y no está a favor del racismo, por ejemplo, contra el extractivismo. Está también con las personas trans, ¿no? O con la comunidad lésbico-gay. Y sobre todo está en medio del sufrimiento, por supuesto, sobre todo de las mujeres que sufren violencias y de quienes han sido víctimas de feminicidios, de quienes se encuentran en la pobreza extrema, de tantas mujeres desaparecidas. Podríamos decir que es una imagen interseccional, ¿no? En donde se entrecruzan muchos caminos, muchas demandas, muchos cuerpos, muchos deseos y sobre todo deseos de bienestar, de justicia, de equidad, de respeto a la libertad de conciencia y a todas las libertades. Entonces, me parece que eso es, por eso justamente es que este símbolo, esta imagen tan amada y querida pervive entre nosotras y nosotres.
y el dolor. Tanto dolor que tenemos en este país, sobre todo en situaciones de crisis, vemos cómo se agranda la imagen de Guadalupe como un manto protector, como un manto, digamos, cálido, maternal de consuelo, que da, por ejemplo, con los migrantes, o cuando fue con el imperio mexica, que fue derrotado y humillado. Había un gran estrés cultural y civilizatorio en ese momento, y aparece Tonantzin Guadalupe dando ese consuelo. Pero, Andrea, esto que señalaba Lupita me parece muy interesante. ¿Cómo, siendo un país tan guadalupano, tan marcado por esta imagen protectora de una mujer, tenemos tanta violencia contra las mujeres, y México es uno de los países con mayores feminicidios en el mundo? ¿Cómo entender esta contradicción? Realmente para mí es un tema que toca lo más profundo, ¿no? Mi investigación, mi trabajo, busca como cuál es la raíz de la violencia al cuerpo de las mujeres, en dónde se encuentra este odio, podríamos decir, a lo femenino y a las mujeres, ¿no? Por parte de todos los estratos, tanto político como económico, social y hasta religioso, ¿no? ¿Por qué hay tanta violencia? Y quizá me puedo remontar al Génesis, ¿no? A decir, bueno, Eva fue castigada, o ella fue la culpable, como después dice Pablo, ¿no? Fue ella la que ocasionó la caída. Los santos padres hablan un poco también de lo mismo, ¿no? Que las mujeres somos las culpables de la caída. Y yo me pongo a pensar en qué tanto las mujeres realmente cargamos esa culpa en una sociedad mexicana, ¿no? Qué tanto los varones nos ven a nosotras como las que provocamos, como dicen, tú te lo buscaste, ¿no? Tú te lo merecías. ¿Qué tanto es ese juego? Y yo creo que también mucho está en esto que la Virgen se le ha quitado el cuerpo, se le ha quitado la sexualidad misma. Entonces, realmente no es una mujer, ¿no? Entonces, cuando tú puedes matar o invisibilizar a una mujer, a la Virgen no se le toca, ¿no? Entonces, hay ahí como un doble juego, una doble mirada, si es lo femenino, es la mujer. ¿Es o no es Guadalupe parte de nosotras mismas, ¿no? Sí, hay una dualidad, y no será, Lupita, que en esa dualidad seguimos viendo a la Virgen de Guadalupe desde una perspectiva tradicionalista, por un sector, digamos, de este pueblo patriarcal, porque también no solamente está muy presente en los poblados rurales, en la cultura urbana, es decir, una imagen de una Virgen inmaculada, incondicional, abnegada, hasta solapadora de los defectos, digamos, masculinos, ¿no? ¿No será que en algunos también sigue primando? No solamente es la Virgen en las luchas, en las causas, ¿no? En el dolor, sino también en el tradicionalismo de nuestra cultura. Sí, tradicionalismo y conservadurismo también. Y me parece que no es una imagen solitaria, sino que se encuentra en contextos, ¿no? En contextos sociales, culturales, incluso hasta en dificultades psicológicas, ¿no? Entonces me parece que ciertamente todo lo que tiene que ver con los feminicidios y eso, y con esta contradicción que muy bien mencionaba Andrea, me parece que se encuentran, pues nos encontramos en un contexto de violencia, ¿no? Donde de alguna manera nuestros símbolos, nuestras imágenes como María de Guadalupe son imágenes que sí responden a contextos, pero que también no pueden responder totalmente a los contextos, ¿no? Sería también pedir demasiado cuando se trata de relaciones sociales, cuando se trata de pobreza, cuando se trata de una cultura que requiere mayor equidad, mayor justicia social, cuando hay alrededor de ello un entorno social que no está propiciando una mayor equidad ni un mayor respeto hacia las personas. Me parece que ahí es donde yo decía que hay un entrecruzamiento de caminos en donde María de Guadalupe y lo religioso es uno, pero también hay otro tipo
de cruces que tienen que ver con la legislación, con los tribunales, con que no haya impunidad, con que no se anime a la sociedad a la polarización, ¿no? Entonces, me parece que por ahí hay otros aspectos también muy importantes y que no solamente es la Virgen de Guadalupe por donde tuviéramos que ir encontrando pues soluciones a todos los problemas, ¿no? No, y además, bueno, no hay una sola mirada, es una mirada heterogénea, compleja, dual y muchas veces contradictoria, porque está presente en toda la sociedad y refleja lo que es la complejidad de nuestra sociedad. Sí. Pues estamos haciendo una reflexión, vamos a hacer una pausa, estamos conversando en torno a María de Guadalupe, una mirada desde la teología feminista. Y usted está en Sacro y Profano. Regresamos a nuestro último bloque. Estamos conversando en torno a una mirada feminista de María de Guadalupe. En la historia del cristianismo, la presencia, por ejemplo, de Yahvé siempre es una presencia abrupta, ¿no? Truenos, rayos, tiembla la tierra, las rocas se rompen, etc. Pero cuando aparece, según el libro del Nika Mupowa, aparece de una manera muy delicada, con cantos de aves finas. Juan Diego queda maravillado y después se apagan el canto y emerge en la Virgen de Guadalupe. ¿Te parece una entrada hermosa, femenina, y no esto invita a remirar a la Virgen de Guadalupe? Pues sí, por supuesto que invita a remirar, sobre todo en un país como México. Vuelvo otra vez al tema terrible que estamos viviendo de violencia, desaparición forzada de niños, niñas y mujeres, y en donde valdría la pena hacer esta presencia que irrumpa, ahora que irrumpa la Virgen, pero con fuerza, porque yo creo que es necesario que todos y todas, hagamos una relectura de este hecho guadalupano para preguntarnos qué debemos cambiar los y las mexicanas con respecto a nuestra relación con la guadalupana. Muchas gracias, Andrea, agradezco tu presencia aquí. Lupita, ¿qué apuntes finales? Porque hemos conversado sobre la Virgen en su complejidad y las lecturas y las recepciones que hay. Esta entre feminismo y feminidad, son dos aspectos que pueden entrar. ¿Qué hacer para que la teología femenina se apropie más de María de Guadalupe? Sí, pienso que es un desafío muy valioso el cómo vamos a ir entretejiendo la belleza y las flores con las luchas de las mujeres en contra de las violencias y también con los derechos reproductivos, de los derechos de lesbianas, de gays, de personas trans, con la justicia social, con la desigualdad económica. Y entonces son todas esas causas interrelacionadas que yo pienso que en María de Guadalupe se encuentran. Se encuentra como ese manto que es capaz de unir a las personas, de ayudarnos a pensar que otro mundo está surgiendo y que hay que estar atentos, como muy bien se dice en el Concilio Vaticano II, a los nuevos signos de los tiempos que ya están aquí y que hay que disminuir, por supuesto, la violencia y ayudarnos a tener una mayor tolerancia entre unas y otras personas. Gracias, Lupita, por estar aquí en Sacro y Profano. Bueno, las diferentes generaciones a lo largo de la historia hacen recepción de la Virgen de Guadalupe. Podemos encontrar en el siglo XIX una recepción liberal, la Virgen como símbolo de nacionalismo, la teología de la liberación, una Virgen luchadora, ¿no? Revolucionaria, con la independencia, con la revolución, con los zapatistas en Chiapas, con los migrantes, etc. Creo que ahora es momento de que las mujeres modernas también hagan su propia relectura, recepción de un hecho importante en la cultura contemporánea de México. Soy Bernardo Barranco, agradezco su presencia y le espero la próxima semana aquí
en Sacro y Profano.